Hoy mis compañeras y yo vamos a estar hablando sobre la perspectiva histórica de la psicología educacional. Para esto es importante que nosotros entendamos todo el recorrido que ésta ha tenido que llevar a cabo para llegar a ser lo que hoy conocemos como psicología educacional. Han sido muchos los autores que han aportado o han estado influyendo directa o indirectamente en este concepto. Nosotros vamos a tratar de enfocarnos lo más ampliamente que podamos en las aportaciones que cada uno hizo. La psicología educacional pues es una rama de la psicología y por eso es importante que nosotros entendamos de dónde surge la psicología como tal, para poder de ahí saber cómo fue que la psicología se fue especializando o se fue enfocando en ese tema que es la educación. También vamos a estar hablando sobre algunos problemas que tuvo que afrontar o que pasar la psicología educacional y cómo fue que se solucionaron estos temas. Los principales interrogantes acerca de lo que es la psicología educacional surgen a comienzos de la filosofía griega, con las aportaciones que Aristóteles y Platón hicieron. Ellos trataron temas de trascendencia tales como lo son los fines de la educación, la naturaleza del aprendizaje y la relación entre profesor y alumno. Otros representantes de la filosofía moderna influyeron en lo que es la psicología educacional. Entre ellos se encuentra Descartes, el cual dice que las ideas innatas son la base del conocimiento. Por el contrario, se encuentra Luke, que él estaba en contra de lo que Descartes decía, y Luke dice que esto no es así, sino que las impresiones sensoriales, es decir, la experiencia, es la que es la base del conocimiento. En el siglo XVI aparecen libros de educación en los que se enfatiza en hacer más efectiva la enseñanza a través de conceptos psicológicos. Entre ellos destaca Juan Vives, el cual señala la importancia de los procesos de percepción y memoria en lo que viene siendo el proceso educativo. En los siglos XVIII y XIX aparecieron nuevas figuras que reformularon el sistema de enseñanza. Estas figuras fueron Joan Pestalozzi y Joan Herbart. Joan Pestalozzi fue influido por Rousseau. Este fundó numerosas escuelas y que principalmente pues estaban orientadas hacia los pobres. Le preocupaba muchísimo que los niños estuvieran solamente asociados al trabajo y que no se le inculcaran valores morales. Y para esto era lo más importante. Decía que pues en las escuelas deberían formarlos como personas morales. El desarrollo moral era lo más importante para él. Decía que para esto era de gran importancia pues la relación entre alumno-profesor. Johann Herbart fue un filósofo, psicólogo, pedagogo alemán que fue influido por Kant. Decía que el aprendizaje se daba a través del interés, es decir, por la autogeneración del alumno y de la intervención del profesor. Si el alumno tenía el interés de aprender, el profesor intervenía con conocimientos, con aprendizajes, para reforzar el desarrollo intelectual del alumno. En su teoría de la percepción y de la masa perceptiva, se convirtió en un gran paradigma en el siglo XIX, cambiando totalmente la metodología educativa, al sugerir que dentro del proceso instruccional se presentaran nuevos conocimientos que fueran más fáciles de asimilar y que pues que al final quedarán en el contenido mental. Pese a estos autores, en el periodo de 1880 a 1900 se dieron cuenta de que la psicología educacional apenas comenzaba. A continuación,
les hablaremos de otros autores que, que contribuyeron ante esta disciplina y aportaron nuevos conocimientos para, pues para seguirla utilizando ahora. Dado a estos autores, fue, o más bien el de Herbert, fue tan impactante que hasta la fecha se siguen utilizando, obviamente pues con otros autores. Fue hacia los años de 1800 cuando en Europa, más específicamente en Gran Bretaña, surgieron una serie de personajes que gracias a las aportaciones que ellos hacen a la psicología, influyen en lo que viene siendo el ámbito educativo. Por ejemplo, podemos mencionar, y es importante mencionar, a Francis Galton, que él estaba tan interesado en el estudio de la herencia y en las características humanas que sintió una gran necesidad por medir estos aspectos. Fue gracias a esta necesidad que él en 1884 en Londres diseña los primeros test psicológicos, los cuales se centraban en medir la inteligencia, y también funda el primer laboratorio experimental. A partir de esto construye un test de asociación de palabras que tiempo después iba a ser utilizado por Wundt. Wundt es otro personaje importante de esta época y que nos interesa analizar porque fue principalmente conocido por fundar el primer laboratorio formal de psicología experimental, y él basaba sus métodos en lo que es la introspección, que viene siendo pues una forma de autoanálisis. Él le dio a esta introspección, un enfoque experimental y estudiaba el tiempo de respuesta, la medición de respuestas emocionales. Hay otro personaje que hizo una de las mayores aportaciones a la psicología de la educación y es Alfred Binet, que él realizó el primer test de inteligencia individual. En Estados Unidos, por su parte, Stanley Hall, que fue alumno de Wilhelm Wundt, fundó el primer laboratorio psicológico en Estados Unidos y fue el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología. Él fue la influencia inicial de la psicología educativa. En 1891 fundó un curso pedagógico que ya después se hizo una revista llamada Journal of Genetic Psychology. Después, en 1894, escribió un libro llamado Adolescencia, donde muestra la importancia del estudio del niño. A él le interesaba mucho el desarrollo y la educación de los niños. Su orientación era centrada en la escuela, en el sentido de que a él se le hacía más importante trabajar y capacitar a los maestros para que ya ellos pudieran capacitar a los niños. Esto creó un cambio en la forma en que veían a los psicólogos en las escuelas, porque en general se daba importancia al tratamiento de niños con problemas y no se le daba importancia a los encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro autor importante fue James Cattell, que también fue estudiante de Wilhelm Wundt, y él, junto con Stanley Hall, introdujo la psicología experimental a Estados Unidos. Él intentó aplicar la psicología a todos los campos, incluido al de la educación, y se centró específicamente en el estudio de las diferencias individuales y las pruebas mentales. Otro de los precursores en Estados Unidos fue William James, el cual es considerado el padre de la psicología americana. Él propuso una psicología funcionalista que se centra en la interacción natural del cuerpo y la mente, donde los procesos mentales ayudan al individuo a adaptarse a su mundo. Supone que los procesos no deben de ser estudiados de manera individual, por lo cual propone como metodología de estudio la introspección. James también es reconocido como el padre de la psicología pragmática. Él define la pragmática como un método que determina si existe una diferencia práctica o útil en la noción de la verdad. Dice que no hay una verdad final,
porque la verdad de una idea depende de las consecuencias y utilidad para cada sujeto. La influencia de James en la psicología educacional se dio específicamente en la formación de profesores, porque fue capaz de adaptar su sistema teórico a la aplicación en la sala de clases. James fue fuente de inspiración para la reforma educativa de Dewey y para la psicología experimental de Watson, la cual dominó durante las primeras 3 décadas del siglo XX, de tal manera que la influencia de James quedó más como una inspiración que como una teoría. John Dewey, influido por la idea de James de que la conciencia constituía un factor crucial en la vida y sobrevivencia biológica y que se relaciona con el ambiente de manera sensorial y motora, se interesó por la adaptación al ambiente que cada ser llevamos a cabo. Le preocupó el ajuste físico, mental y moral de los seres humanos. Dewey interpretó el aprendizaje en términos de Bairon, que significa aprender haciendo, lo que consideraba que los intereses e impulsos de los niños deben ser el punto de partida en el aprendizaje que se imparte en los colegios, ya que si un niño no ve el propósito en la actividad que se le pide que desarrolle, tendrá una menor voluntad para aprender. Thorndike planteaba que los alumnos podían aprender en respuesta a un estímulo, tomando en cuenta que este estímulo fuera un castigo o una recompensa, pero Dewey no estaba de acuerdo con esto. Él consideraba que el niño hace conexiones de una experiencia a otra y que uno necesita internalizar y construir el conocimiento. En otro sentido, la influencia del filósofo pedagogo John Dewey fue de gran importancia. Estaba fuertemente influido en la idea de James, quien consideraba que la conciencia constituía un papel muy importante en la vida y en la sobrevivencia biológica, y éstas se relacionaban con el medio ambiente de manera sensoriomotora. De Wayne se preocupaba mucho por los humanos. Consideraba que para estar bien completamente una persona tenía que estar bien tanto física como mental y moralmente. Se consideraba a sí mismo como revolucionario al hablar del aprendizaje Weindoink, que significaba aprender haciendo. Eh, en él planteaba técnicas de aprendizaje para el niño y para que así defendiera también su orientación escolar cooperativa. De Wayne consideraba que el interés del niño era muy importante para su aprendizaje. Aquel niño que no mostrara su entusiasmo por aprender iba a ser muy difícil que sus conocimientos se le grabaran. Su probabilidad de aprendizaje posiblemente sería mínima. Le daba absoluta, contraria a Thorndike, quien decía que los niños aprendían por estímulos-respuestas. De Wayne decía que el niño tenía la posibilidad de experimentar, de analizar y posiblemente después de eso reforzar un conocimiento o construir un conocimiento. Más tarde, sus planteamientos dieron origen a la educación activa. Algunos de sus principios pues fueron que el proceso de la educación encontraba su propósito en el niño, fue el primero. Decía que los niños eran más activos que pasivos. Decía que el rol del maestro no era un director autoritario, sino un guía para ayudar a los niños, y que las actividades también deberían de ser enfocadas a sus materias, y que la sociedad debería de ser cooperativa y democrática. Sus propuestas siguen invocando a la psicología de la educación como una ciencia puente, pues que queda entre la ciencia de la conducta y la ciencia de la práctica educativa. Bueno, como ya se dieron a conocer algunos precursores en Europa, ahora les voy a mencionar algunos precursores, pero esta vez de Estados Unidos.
Cattell también forma parte de los precursores de Estados Unidos. Él fue alumno de Wundt, pero también trabajó lo que es la psicología experimental junto a Hall, los cuales se enfocaron en experimentar, por así decirlo la palabra, experimentar conductas ante determinados hechos. Quiere decir que se pone a prueba los valores de las personas, las creencias y todo lo que tiene que ver relacionado con la conducta y individualidad de una persona. Él no tuvo una estrecha relación con lo que son los temas educativos, más bien se centró en llevar la psicología a todos los campos en los cuales se podía modificar una conducta, ya sea psicología clínica, psicología familiar, etc. Siendo así que solamente se centraba, como ya lo había mencionado anteriormente, en las diferencias individuales, quiere decir en la conducta de cada persona de acuerdo al ambiente en el que se encuentra, porque cada persona actúa de diferente manera dependiendo de los pensamientos, de las personas que lo rodean, en fin, de la sociedad. Y sobre todo también se enfocaba en lo que son los tests mentales, las pruebas psicológicas, las cuales arrojan resultados de la sanidad de la persona, de cómo se encuentra, de cómo es en cuanto a su inteligencia, etc. Muy importante, nacido en 1842, fue William James, ya que fue considerado como el padre de la psicología americana por sus grandes aportes en cuanto a demasiados aspectos, los cuales les voy a explicar a continuación. Él aportó a la psicología conocimientos desde su trabajo en cuanto a educación y filosofía cuando estaba laborando en la Universidad de Harvard. Pone una psicología funcionalista en lo que viene siendo una estrecha relación y más bien estrecha naturalidad entre el cuerpo y la mente, lo que quiere decir que diversos factores nos ayudan a poder sobrevivir y adaptarnos a un ambiente. Es decir, la mente y el cuerpo nos ayudan para poder interaccionarnos y para poder sobrevivir. Estos dos están conectados siempre, ya que no puede uno separarse del otro. Bien, en sus estudios, al encontrar nuevos conocimientos sobre la mente, también se encuentra el concepto de conciencia. Él al principio se le hizo difícil definir este concepto y finalmente poco a poco pudo filosóficamente, con palabras filosóficas, pudo describir lo que es la conciencia. Decía que todo pensamiento forma parte de una conciencia personal. Él no decía que la conciencia es en sí personal, sino que tiende a ser personal. Es por esto que él se aferra a la idea de que la mente no es pasiva cuando hay una situación difícil, sino que al contrario es pasiva, es selectiva, siempre está buscando la manera de poder adaptarse. Esto quiere decir que los procesos no pueden ser estudiados de manera aislada, así que él hace una metodología de estudio que es de la introspección. La introspección nos ayuda para poder conocernos nosotros mismos, ya sea actualmente o del pasado. La psicología educacional nació en el periodo de 1900 a 1908 gracias a dos grandes precursores que fueron Thorndike y Judd, que propusieron dos grandes temáticas que fueron el aprendizaje y la lectura. Edward Thorndike fue el primero que mereció el nombre de psicólogo educacional. Lo nombró un profesor de Colombia, quien le dio un impulso a la psicología de la educación y fue cuando Edward publicó dos grandes obras. En la primera pues contiene pues sus experiencias de aprendizaje y en la segunda pues las investigaciones que hizo. En esta obra también propuso pues la observación y la medición objetivas. Edward estudió el comportamiento animal bajo la influencia de James, ya antes mencionado, y tal como lo planteó, los animales no solo manifiestan comportamientos que van más allá del instinto,
ni de los que son practicados por ejercicio o de los que son por efecto, lo que implica que pues que los comportamientos van más allá de se pueden reforzar por medio de una recompensa o de un castigo. Esto quiere decir que se puede aplicar tanto en animales como en los seres humanos. Posteriormente, en el año de 1910, publicó un artículo sobre la psicología de la educación, en donde propuso 3 temáticas. La primera temática era el papel del medio ambiente y la herencia del comportamiento. La segunda fue el aprendizaje y las leyes que lo regulan. Y la tercera fue el estudio de las diferencias individuales. La aspiración de Edward era completar una ciencia de 2 mundos distintos, que eran la psicología y la educación, tal como lo hizo Dewey con la psicología y con la práctica educativa. También él quería hacer lo mismo con 2 mundos diferentes, que eran la psicología y con la educación. Entonces aparece en escena Charles Youth, quien difería un poco de los pensamientos de Thorndike. Youth fue instruido o fue formado por Wundt, de quien ya estuvimos hablando un poco anteriormente. Después de toda esta formación, Youth ocupó el puesto de director en la Escuela de Educación de la Universidad de Chicago. Algo interesante de esto es que estuvo en este puesto durante más de 30 años, o sea, por mucho tiempo. Y si hablamos o nos enfocamos un poco más en su trabajo o en sus aportaciones directamente a lo que estamos hablando, que es la psicología de la educación, existen 4 áreas que destacan de él, que vienen siendo, pues, primero, el análisis de la lectura; segundo, la discusión o el análisis sobre problemas que surgen en la educación; tercero, la experimentación sobre el número, no la individualista; y cuarto, la psicología social. Algo importante aquí en la psicología social es que para Youth era tan importante que la consideró como una base de apoyo para la verdadera educación. Entonces, anteriormente mencioné que Youth difería un poco sobre los pensamientos de Thorndike. Esto es porque él sostenía que ni la experimentación ni las teorías del aprendizaje eran tan prioritarias o que tuvieran tanta importancia para que la psicología de la educación se estuviera centrando o encargándose tanto de ellas. Para él lo más importante era algo en lo que prácticamente nadie se había centrado, que es en qué es lo que está pasando con la escuela, que el aprendizaje o que la educación no va mejorando, no se le ve avance. Es así como él empieza a preocuparse por 2 temas que por primera vez surgen o salen a flote, que vienen siendo el currículum y la organización escolar. ¿Por qué era esto tan importante para él, a su parecer? Porque para él la psicología de la educación debía entender los procesos mentales por los cuales el niño está aprendiendo o el alumno está aprendiendo. Entonces, para él iba mucho más allá que solo la relación entre estímulo y respuesta, sino que abarcaba temas más complejos como lo son la experiencia, que se debía de analizar la forma en que el alumno está organizando. Thorndike y Youth tenían 2 diferentes formas de entender la psicología de la educación. También vale la pena señalar los trabajos de Lewis Terman sobre los superdotados, los retrasados y sobre todo su publicación sobre la medición de inteligencia. Sus pruebas de rendimiento primero tuvieron reacciones muy negativas, pero ya después se fueron integrando a escuelas, y de ahí salieron 2 puntos principales para la investigación de la educación, que fueron la objetividad y el uso de la medición.
La psicología de la educación tuvo más publicaciones científicas y salió una revista llamada Journal of Educational Psychology. Fue una revista muy prestigiosa, salió en 1910 y la revista señaló la necesidad de un hombre intermedio cuya tarea sería mediar entre la ciencia de la psicología y el arte de la enseñanza. Además, esta revista tiene como objetivo estimular el estudio de los problemas escolares mediante un método experimental. Estos aspectos planteados en la revista enseñan la gran diversidad de temas que se encuentran en la psicología de la educación y por lo tanto su problema que ha tenido para lograr su propia identidad. Sin embargo, en estos tiempos, el estudio de las diferencias individuales, la elaboración de pruebas y el análisis de procesos de aprendizaje continúan a ser las cuestiones centrales. A partir de los avances logrados en la etapa anteriormente mencionada, la psicología de la educación logra un mayor afianzamiento en los años de 1918 a 1941, tomando como inicio el año de 1918 porque fue entonces cuando surgieron algunos sucesos, como lo es el hecho de aplicar pruebas psicológicas a los reclutas del ejército mexicano, cosa que sirvió para que se popularizara el interés por aplicar pruebas que midieran la inteligencia. Otro suceso fue la inauguración del American Council Education y la publicación de los primeros materiales de test. De tal modo que la psicología educacional se perfila como una nueva disciplina científica en la que sus principales áreas de estudio son el aprendizaje, las diferencias individuales, los test y mediciones, el desarrollo humano, la clínica infantil, el estudio de los niños excepcionales y, en general, el estudio científico de los niños en la escuela. En relación a los estudios de las diferencias individuales, toma gran impulso en el tema de la inteligencia. Las teorías al respecto influyen de manera importante en el desarrollo de la psicología educacional en relación a los temas de discusión entre la genética y el ambiente como determinantes de la inteligencia. Al mismo tiempo comienza a desarrollarse el área de la estadística para perfeccionar los estudios en el tema, quedando así el análisis metodológico y la estadística como los pilares de la investigación en la psicología educativa. En este entonces, las aportaciones de Thorndike eran muy fuertes o muy sobresalientes en la psicología de la educación, estaban muy arraigados. Fue hasta a partir de la década de 1920 cuando esta psicología comenzó a recibir influencia de dos fuentes más externas, que eran los movimientos psicológicos de la Gestalt y del psicoanálisis. ¿Cómo es que entran estas dos corrientes en el ámbito de la educación si ya tenían una estructura básicamente formada o según ellos formada? Bueno, la Gestalt aportó una visión más integrada de la conducta humana y buscó moderar la influencia del conexionismo y del conductismo, a quienes la Gestalt consideraba como extremistas o demasiado rígidos. Entonces, la Gestalt entró aquí como un moderador. El psicoanálisis, por su parte, se introdujo en la psicología de la educación, ya que no se centraba en temas que consideraba parciales, como lo son la inteligencia o la motivación, sino que ya tenía una base en temas que se consideraban centrales en la educación y que ya estaba inclinado a ellos, como lo son la importancia de los primeros años, los factores inconscientes y la relevancia que estos tienen, la necesidad de afecto, el vínculo entre madre e hijo, y el hecho de centrar mayor atención en aspectos como la personalidad y el desarrollo del niño de una forma más global o más amplia. Continuando con el psicoanálisis, a lo largo de toda esta etapa se realizaron avances en todas las áreas de la psicología educacional, como por ejemplo el test de inteligencia, que fue considerado como el test que medía la madurez intelectual. Después pues apareció la evaluación, el concepto de evaluación. Todo esto pues fue para medir el progreso que iba teniendo el niño, no solo en cuestiones de
rendimiento escolar, sino también en algunos objetivos sociales. Después, la psicología educacional comienza a diferenciarse de la psicología escolar por el material que provenía, que aportaba en cuanto a la consejería. Todo esto pues con el fin de nutrir al niño, de estimularlo de alguna forma al aprendizaje, al estudio, y se tomaron en cuenta pues las ideas de Pestalozzi, de Herbart, de Rossiuk, que en sus ideas ellos hablaban y para ellos también era pues muy importante el aprendizaje de del niño. La psicología educacional, pues consideraba que la consejería, pues tenía métodos muy informales en ella. Consideraba que la consejería pues debería más enfocarse más, en el área pues del desarrollo humano. Y a medida que fueron creciendo pues las fuerzas laborales, que fue creciendo la industria, que fue creciendo el trabajo, la consejería pues fue tomando un ajuste, enfocándose más en el área de pues consejería a las personas de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a sus intereses. Por otra parte, pues el desarrollo de la salud mental apareció por el norteamericano Carl Rogers. Creó una línea terapéutica propia en la cual pues la psicología de la consejería estaba totalmente independiente, fuera de la psicología vocacional. Decía que la psicología vocacional pues era el desarrollo de las carreras, del área laboral, y que la consejería pues se aproximaba más en la perspectiva existencial de la fenomenología, se enfocaba más pues en los estudios de la conciencia. A partir de la década de 1940, la psicología de la educación casi desapareció. Primero, no parecía tener un campo propio, ya que otras divisiones como la de evaluación, personalidad o psicología escolar trataban los mismos temas. Además, tampoco tenía mucha investigación científica significativa en sus revistas y su plan de estudio era ambiguo. Así que se pensó en reorganizar la psicología de la educación. Sin embargo, el presidente de la división insistió en seguir trabajando en ella y efectivamente en 1966 era la tercera división en número de afiliados. Desde entonces lleva una posición avanzada en el campo de la ciencia, tanto por el número el aumento de profesiones, la categoría de autores y la investigación realizada. La psicología de la educación seguía teniendo varios temas de relevancia, como lo son las diferencias individuales y cómo podemos medirlas, el aprendizaje y el desarrollo infantil. Y es importante en esta parte mencionar que concretamente el tema del aprendizaje estaba comenzando a cuestionarse pues bastante, al menos lo que ellos conocían como aprendizaje o el concepto que ellos tenían de aprendizaje. En esta época se basaban mucho en el método hipotético deductivo de Hull, y es precisamente este método el que se vuelve el foco de todos los cuestionamientos, ya que se llegó a la conclusión, o se podía percibir que este método no era capaz
de ser aplicado a todos los problemas que los profesores se enfrentaban día a día al momento de intentar ayudar a sus alumnos. Y fue gracias a este cuestionamiento que surge el interés por los trabajos de Skinner, y es así como comienza una revolución en el concepto de aprendizaje, que a partir de ahí comenzaba a cambiar o tomar otro enfoque distinto al que ya estaban acostumbrados. Es así que cuando inicia la década de los 50, aproximadamente 30 años después de que la psicología de la educación nace como disciplina científica, su panorama se vuelve más complejo, resalta su alta valoración debido a la falta de una definición conceptual clara. Se cree que esto se debe a que en este periodo surge la necesidad de tener una teoría científica respecto a la educación, necesidad que la psicología educacional hace suya, siendo cada vez más difícil clarificar su objeto de estudio, que abarca desde los procesos de aprendizaje individual y grupal hasta los criterios de organización de los contenidos escolares, pasando por medidas de diferencias individuales, la elaboración de instrumentos y la comparación con los métodos de enseñanza. Bueno, a partir de los planteamientos de Skinner ya antes mencionados, la psicología educacional empezó a tener un gran paradigma en el diseño instruccional, en el cual, pues, al ir teniendo éxito sus objetivos, creó la necesidad de considerar las demandas de entrenamiento más intensamente. El diseño instruccional, pues, se desarrolló de tal manera, pues, en 1980, los diseñadores instruccionales eran los encargados de todo el área escolar. Se encargaban de los objetivos instruccionales, de las evaluaciones de los programas, de los costos de las instrucciones, de los análisis de las tareas. Y al desarrollarse el diseño instruccional, Skinner, pues, fue cuando introdujo el análisis operante en el comportamiento del ser humano y lo constituyó, pues, como una herramienta eficaz en la disminución, pues, de problemas individuales en el aprendizaje. La psicología de la conducta, pues, empezó a tomar el condicionamiento operante y algunas de las técnicas de Skinner para algunas contingencias ambientales, pues tuvieran ese objetivo como enseñanza, que tuvieran un objetivo como enseñanza. De estarse centrando o enfocando tanto en la conducta hizo que tanto la psicología humanista como la psicología cognitiva comenzaran a dar muchas críticas y muchos cuestionamientos hacia este aspecto. Por un lado estaba la psicología humanista, que argumentaba que tanto el comportamiento humano como la educación iban más allá de solo resolver los problemas. Y por otro lado se encontraba la psicología cognitiva, que consideraba que era de mucha más importancia saber qué era lo que estaba pasando dentro del alumno, es decir, los eventos internos que estaban ocurriendo dentro del alumno, ya que estos le daban la estructura a comportamientos más complejos como lo son, por ejemplo, la resolución de problemas. La psicología humanista en sí no tuvo mucha fuerza dentro de la psicología de la educación. Sin embargo, fue gracias a esta corriente que se profundizó en temas que otras corrientes no habían tomado en cuenta, y sin embargo hoy los podemos considerar como parte fundamental de la educación, como lo son la motivación y la interacción del alumno, así como ofrecer un contexto o un ambiente óptimo de aprendizaje. Por su parte, la psicología cognitiva destacó también en temas muy importantes y que también hoy podemos encontrar dentro de la educación, como lo son la memoria, la percepción, el razonamiento, la creatividad y todas esas funciones que intervienen y permiten el aprendizaje.
Paralelamente a la evolución descrita en la década de los 70, la psicología educacional vuelve a tener críticas acerca de sus aportes, esto relacionado con la crisis económica que se dio a nivel mundial a partir de 1975 y que generó restricciones en la investigación y reformas educativas, insistiendo en que los resultados empíricos que ya se tenían presentaban repercusiones prácticas limitadas. A partir de esto se pone en duda la capacidad de la psicología de la educación para fundamentar científicamente el arte de la enseñanza y se abre un periodo de reflexión sobre lo que es la psicología educacional, sus fundamentos y su futuro. Algunas miradas pesimistas plantean que aún no existe un acuerdo de si la investigación puede influir en la práctica de la educación, cómo lo hace y bajo qué condiciones. Sin embargo, también hay miradas optimistas respecto a lo que forma la investigación en la educación, lo que se plantea en 1981 cuando surgen 5 publicaciones independientes de Calfee, Schulman, Simon, Snook y Resnick, haciendo referencia al giro que tendría la investigación llevada a cabo por los psicólogos educacionales. Según Resnick, la psicología educacional estaría considerando los problemas reales del mundo de la instrucción, de tal manera que comenzó a guiar el desarrollo de la investigación y no viceversa. Snow dijo que el trabajo del psicólogo educacional es psicologizar los problemas educativos y no solo llevar la psicología a la educación como si fuéramos misioneros que llevan la palabra de Dios. Surge una nueva manera de ver a la psicología educacional desde que Thorndike conquista el terreno. Esta nueva manera de ver a la psicología estaba en mente desde 1981, la cual devuelve la dignidad a los educadores, haciendo que los temas a investigar resulten de los trabajos que estos realizan. A partir de las contribuciones de los autores y las teorías que hemos visto anteriormente, la psicología educacional ha estado construyendo su campo de estudio y sus temas a investigar, destacando entre ellos la medición y evaluación de nuestras diferencias individuales, el tema de los docentes y su influencia en la educación y el tema del aprendizaje. Actualmente el futuro de esta área consiste en seguir investigando y definiendo su objeto de estudio con el consenso de que el tema fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se admite que las relaciones entre la psicología y la educación requieren una perspectiva más amplia e inclusiva, y esto es a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, autores como Cole dicen que para el futuro de esta área es necesario ampliar sus posibilidades de acción en el campo teórico y conceptual. Se requiere que los psicólogos educativos sigan investigando y generando ciencia en base a esto, y también que sean capaces de generar una contribución específica y aplicada al trabajo educativo actual. Actualmente se hablaba de la psicología educacional, pero ahora se abordará el tema sobre el futuro que le espera a la psicología educacional. Los autores Presley y Roerich en el año 2003, revisando diversas publicaciones o revistas, notaron que actualmente se están llevando a cabo investigaciones tanto en Europa como en Estados Unidos, diversos conceptos y diversos temas, los cuales amplían una gran importancia en el ser humano, los cuales se los daré a conocer a continuación. Las perspectivas socioculturales, esto se refiere a las herramientas que nos dan nuestra sociedad, nuestro alrededor, para poder desarrollar nuestro pensamiento o ya sea nuestro conocimiento. Se encuentran las bases psicológicas del currículum. Esto se refiere a lo más importante que debemos de tomar en cuenta en cuanto es la presentación. Por ejemplo, la presentación de una persona, lo más importante que se debe de mencionar y resaltar en una conducta. Se encuentran los temas enseñanza, instrucción, medios educativos, y también, sobre todo, es importante mencionar el tema de métodos de investigación, ya que gracias a estos métodos vamos a poder aportar a la sociedad grandes conocimientos y una forma de aprendizaje más amplia en lo que los niños y jóvenes en general puedan
entender la información que se le está brindando. Otro tema es el tema de los profesores y la influencia que tienen en el aula. ¿Qué tanto influyen en lo que es el aprendizaje de cada uno de los alumnos? ¿Qué es lo que implica ser profesor y todos los aspectos implicados en su trabajo? Otro de los temas es el aprendizaje conductual. Inmediatamente con este tema se nos viene a la mente el trabajo de Pavlov del condicionamiento clásico, el cual dice que nosotros vamos aprendiendo mediante estímulos. En la base de este condicionamiento es estímulo-respuesta. Entonces aquí es donde vamos a ir aprendiendo poco a poco a poder desarrollar una conducta mediante ese aprendizaje que se está procesando durante un determinado tiempo. El cambio que ha habido en cuanto a publicaciones, desde que es el siglo XX hasta este siglo, hasta finales de este siglo, ha sido en la reducción de los temas del aprendizaje conductual. Por lo tanto, ha sido en aumento el tema de la cognición. Este sí ha sido de gran aumento en diversas publicaciones de este siglo. Se espera que ocurra un impulso a lo que es la especialización de la psicología educacional, ya que podría aportar grandes conocimientos y grandes desarrollos y habilidades en lo que es la sociedad y a todos los que están interesados en cuanto a la psicología o a la educación. Sería de gran utilidad esta nueva especialización si se diera a dar en un futuro. Podrían abordarse al momento de especializarse en la psicología educacional, podría abordarse el tema de la comprensión de lectura, ya que es muy importante el saber qué se está leyendo, no solamente leyendo, sino comprenderlo, poder profundizarlo. Este tema sería de gran impacto en la sociedad y tanto como para los estudiantes como para los que no son estudiantes, ya que al momento de leer tendrían un nuevo conocimiento y una nueva técnica para poder desarrollar lo que está leyendo y lo que está tratando de interpretar. Voy a abordar la efectividad docente, ya que esta se refiere a qué tan eficiente, tan eficaz es el docente para poder desarrollar unos nuevos aprendizajes en los alumnos y poder asimismo aportar conocimientos los cuales sí le duren a largo plazo, los cuales sí sepan interpretar. Entonces, la efectividad del docente se refiere a su capacidad para poder enseñar de manera adecuada. Entra el tema de manejo de sala de clases. El manejo de las salas de clases se refiere a cómo el profesor maneja su clase, cómo es que la da, cómo es su manera de poder enseñar, de poder controlar a los alumnos, como también se encuentra la medición. También la evaluación, la manera en la que se está evaluando, más bien la manera correcta en la que se puede evaluar más adelante, ya que es un tema que se puede y se quiere y se necesita abordar. También la resolución de problemas, ya que es muy importante tener en cuenta la resolución en cuanto a una manera correcta para poder así implantar un nuevo conocimiento en los alumnos. Creo que estos son uno de los temas más importantes en los cuales se puede hacer un cuadro, en los cuales se puede interpretar de mejor manera lo que se puede desarrollar en la educación a futuro. En este video ya hemos abarcado un periodo considerable de historia y ya hemos estado viendo algunos de los problemas que ha tenido la psicología de la educación para fundarse como una ciencia con identidad propia. Por esto analizaremos más profunda y detenidamente cada uno de estos problemas. A continuación vamos a empezar a desglosar en orden cada uno de los siguientes problemas. Primero, el problema de identidad que se generó en esta disciplina. Segundo, el problema de los contenidos. Tercero, el problema que se presentó para que pudiera obtener un estatus científico. El problema de la definición. Y por último, vamos a estar analizando el problema de la definición conceptual. Thorndike asegura que con la psicología de la educación llegaríamos a ser dueños de nuestro propio espíritu. Asegura que podríamos conocer la conducta del ser humano, las causas de los cambios de la naturaleza, los resultados de
que produce determinada influencia educativa, pero como muchos se han de haber preguntado, como muchos tendrán la duda, ¿qué es la psicología educacional? ¿Qué tienen en común los psicólogos educacionales? Porque según su historia, pues no hay ninguna teoría, no hay ningún método, pues que lo defina bien realmente como psicología educacional. Berliney asegura que, pues, que los psicólogos educacionales tienen en común pues su enseñanza, su aprendizaje hacia los seres humanos. Y pues es una problemática muy grande, muy grande, el no tener bien definido, no tener un buen concepto de lo que es psicología educacional, porque aún así intenta dar, pues dar soluciones a problemáticas que se presentan, pues en la educación y pues es un problema muy grande porque pues no existe una definición de la psicología educacional. Entonces pues no se sabe si realmente es correcto que intente dar soluciones a los problemas educativos. En la década de los 50, justamente unos 30 años después de que después de su nacimiento, esta disciplina pues resultó ser bastante complejo todo esto de su nacimiento y así, porque la habían nombrado disciplina aunque no supieran realmente su concepto. Entonces causó un muy grande impacto pues al ver que ya era nombrada disciplina y no se tenía un concepto real de la psicología educativa. Este tema es el problema de la identidad de la psicología educacional, ya que ha sido un poco más cuestionada de dónde salió y por qué, cuál es su función, sobre todo el origen de la psicología educacional. Al menos se presentan en los planteamientos de Zurbel del año 1969 dentro de Cole 1992. Zurbel llega a preguntarse si realmente existe una disciplina llamada psicología de la educación. Él tenía, por la falta de identidad, tenía esa duda de si realmente existe científicamente esta psicología. Y llega Iskandura a decir que esta disciplina no tiene una imagen definida después de su existencia durante siglos, no tiene una imagen clara de lo que es realmente su identidad. Hacia lo ya mencionado anteriormente van surgiendo insatisfacción, un poco de incomodidad en cuanto al tema de la psicología educacional, ya que no se tenía con certeza qué era y qué es lo que, de dónde salió esa identidad. Entonces, en base a esto se sugirieron y se desbordaron diversas posturas. La identidad podría deberse a su dificultad de poner sus límites para poder identificarse como una disciplina autónoma, ya que intenta siempre resolver problemas de todo tipo. Entonces, aquí es donde sus limitaciones la hacen una inquietud de dónde salió su identidad. Ante lo que dijo Jackson de comenzar de nuevo, de una nueva oportunidad, volviendo a sus orígenes, se dice que Thorndike fue quien tuvo la culpa por no haber sabido diferenciar correctamente lo que era la psicología y el arte de enseñar, que es la educación. Pero para después, la psicología de la educación pues descubre unas leyes y las causas de la conducta humana y se encarga aquí pues de controlarla y de predecirla. Después pues se encarga de dar a entender que la psicología es quien presta la atención al contexto histórico y natural en el que se desenvuelven los seres humanos, y esto es lo que lo determina como conducta,
porque está especialmente pues apegada a la educación. Relacionado con la dificultad de definir su identidad, la psicología educativa se encuentra con otra dificultad que es el problema del contenido. Esto se debe a que la psicología educativa se identifica con dos disciplinas que tienen campos de estudios distintos, que son las ciencias educativas y las ciencias psicológicas. Los autores más destacados ponen el aprendizaje como tema central y luego varían con respecto al enfoque o el tratamiento adecuado. Y además del aprendizaje, los problemas de habilidades, las diferencias individuales y el desarrollo también son temas de estudio. En general existe una gran dispersión con respecto al tema abordado, por lo tanto no es extraño que esto haya debilitado el nombre de la disciplina. A pesar de las dificultades ya mencionadas, hay un núcleo de acuerdo entre los diferentes datos procedentes de los diversos autores, dentro de los cuales se encuentra la idea generalizada de tomar como tema central de estudio los procesos de enseñanza-aprendizaje, que generan en la psicología educacional un objeto de estudio específico. Ahora bien, el ensanchar el campo de estudio podría ser una tendencia peligrosa con la cual se podría provocar una disolución de los límites temáticos del aprendizaje o, lo que es peor, de un aprendizaje científico que puede ser el verbal, escolar o significativo. Por lo que la mejor solución sería aceptar una flexibilidad temática en torno a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y alrededor de este concentrar los esfuerzos investigativos y aplicados, manteniendo el carácter empírico de los contenidos de esta ciencia. La tercera gran dificultad que ha tenido esta disciplina es la de validarse a sí misma como una ciencia. Las diferencias se centran en si el objetivo principal es utilizar conocimientos psicológicos y aplicarlos al proceso educativo, o si la psicología educativa debe ser una ciencia aplicada que desarrolle sus propios programas de investigación. Gili afirma que la psicología educativa debe partir de problemas educativos. Su campo de trabajo es la interacción, es describir las condiciones apropiadas para la enseñanza y para el aprendizaje. Ausubel concibe a la psicología educacional como una ciencia aplicada y para esto lo hace señalando tres tipos de investigación: una investigación aplicada, una investigación extrapolada de las ciencias básicas y por último una investigación aplicada. Ausubel plantea que la gran diferencia entre psicología y psicología educacional es que la primera se preocupa por estudiar las leyes generales del psiquismo humano y la psicología educacional se preocupa por estudiar las leyes del psiquismo humano en relación del aprendizaje. Por lo tanto, se constituye como una ciencia aplicada, pero no es una psicología general aplicada a los problemas educativos. Gleiser aboga por un modelo interactivo de la psicología de la educación, un continuo de ciencia y tecnología donde se unan los dos extremos de la práctica y el conocimiento, mientras que Anderson y Faust se inclinan por una versión más tecnológica, porque consideran que ni la investigación directa en la educación ni la extrapolación de la investigación psicológica han funcionado anteriormente. Cole plantea la psicología de la educación como una ciencia aplicada, ya que no solo busca conocimientos, sino fines prácticos, por lo que debe investigar problemas educativos y el nivel de complejidad en el que se plantean, es decir, esta será una ciencia que estudia la conducta que se presenta en situaciones educativas. Este tema es el problema de la identidad de la psicología educacional, ya que ha sido un poco más cuestionada de dónde salió y por qué, cuál es su función, sobre todo el origen de la psicología educacional. El núcleo de que tienen en común la necesidad de aprendizaje y enseñanza todavía no es muy asertivo, ya que todavía sigue existiendo por esto la duda de su identidad. Cerca de los 50, unos 30 años más tarde, se da a conocer a la psicología de la educación como una disciplina científica, ya que se consolidó como disciplina solamente porque no tenía un concepto claro, no estaba consolidado claramente de lo que era y de su identidad, de dónde venían. Todos los días la comunidad de psicología debe lidiar con el problema de la definición conceptual.
Esto puede conducir a grandes errores en la investigación y en sus conclusiones. Bredow identifica 3 problemas conceptuales en la investigación que cada psicólogo debe tener en mente. La primera es reconocer las confusiones conceptuales. La segunda es la falacia del psicólogo. Y la tercera es la concepción de funciones mentales como entidades. Sin duda es esencial para el desarrollo de la psicología educativa como ciencia que todos logremos un consenso conceptual. Bredow dice que es difícil reconocer confusiones porque todos estamos muy acostumbrados a escuchar términos como la inteligencia, el aprendizaje, la enseñanza, y significan algo diferente para cada persona, y por lo tanto es difícil reconocer las confusiones porque no hay forma de salir de nuestro universo conceptual para ver cómo se relacionan con la realidad misma. El segundo problema tiene que ver con lo que William James llamó como la falacia del psicólogo, que es cuando el psicólogo parte de la idea de que está investigando hechos mentales de manera directa, sin la interpretación de por medio, en donde se sitúa una trampa que es la de considerar su propio punto de vista con aquel con el que se está haciendo su informe. El tercer problema se refiere a la concepción de las funciones mentales como entidades que, como lo sugiere John Stuart Mill, existiría una tendencia de creer que cualquier cosa que recibe un nombre debe tener una entidad o debe ser algo, teniendo una existencia independiente. Por lo tanto, si una persona no encuentra algo que ha sido nombrado, no cree que no exista, sino que considera que es algo complejo y misterioso. Sin embargo, resolver estos problemas no es sencillo. Regresar a la epistemología para resolver algunos asuntos resulta ser irrelevante para algunos, pero no lo es cuando de ello depende la validez de algunas investigaciones y propuestas que pueden hacerse para mejorar la educación. Allá de lo que Thorndike aseguraba con certeza, tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber exactamente qué es lo que la psicología educacional es, qué es lo que tienen en común los psicólogos educacionales. Sin embargo, en base a la historia se puede uno dar cuenta que no son ni teorías ni métodos lo que tienen en común los psicólogos educacionales, sino la necesidad de aprender, la necesidad de conocer un poco más sobre el aprendizaje, sobre las conductas en la educación. La psicología educacional no diferencia su competencia para poder enaltecerse en cuanto a otras disciplinas, ya que podría haber trabajado, sin embargo, con la sociología de la educación, hubiera aportado grandes conocimientos y grandes teorías también, y también hubiera trabajado como lo que es la psicopedagogía. La importancia del ciclo vital. Bueno, a lo largo de los años se han realizado investigaciones en cuanto al desarrollo. Se han descubierto dos importantes paradigmas. El primero es el desarrollo psicométrico. En él se ven todos los cambios cuantitativos de la persona. El segundo pues es el cognitivo, que acentúa todos los cambios cualitativos de la persona. La psicología pues ha comenzado a interesarse en la descripción y en los cambios de la conducta, no solo pues en la etapa infantil ni en la etapa adolescente, sino a lo largo de toda la vida humana. La preocupación de la psicología pues ha surgido desde los años 70, desde la década de los 70, hasta la fecha. Se ha preocupado pues por el problema del desarrollo y sus características, y es muy importante para la psicología pues el desarrollo emocional, el desarrollo social, el desarrollo moral, y comprender todos los procesos que se llevan a lo largo de la vida y en el desarrollo de las personas adultas. También se enfoca mucho.
La ecología en el campo educativo representa la influencia que tiene el ambiente en el comportamiento del sujeto. Por lo tanto, ha contribuido de una manera sistémica al proceso de enseñanza-aprendizaje. En los últimos años se han estado investigando 3 programas o estructuras de clase llamadas cooperativas, competitivas e individualistas. En una clase ideal se utilizan las 3 estructuras y cada una de ellas promueve un tipo diferente de interacción entre los estudiantes. Otras variables que también se han investigado son los factores de interacción, ya sea entre los alumnos o los alumnos y el profesor, resaltando la importancia de los factores de interacción para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La incorporación de estas variables ha llamado la atención a la necesidad de investigar otros factores que tradicionalmente no se les ha asignado importancia. Para finalizar con este video, queremos agregar que aunque en la actualidad aún no están definidos 100% los límites de esta disciplina, podemos decir que la psicología educacional está más cerca que nunca de lograr sus metas. Y no debemos descartar que también se vienen desafíos para el futuro, como los que ya se lograron pasar anteriormente, como el hecho de integrar las distintas perspectivas en un solo concepto. Pero a lo largo de la historia hemos visto el gran esfuerzo que se ha hecho y se sigue haciendo hasta el día de hoy por ofrecer a los educadores conocimientos psicológicos que en algún punto puedan construir una brecha entre lo que es la psicología y la educación y así obtener resultados más eficientes en este aspecto. Pudimos llegar a la conclusión de que la psicología de la educación hasta este momento tiene como objeto de estudio el proceso de instrucción y aprendizaje.